compartirles hoy es una mirada acerca de lo que podemos denominar la economía política de Javier Milei. Digo, de alguna manera tenemos que, mi idea es como compartir una síntesis de cuáles son las premisas con las que construye este gobierno, que lo que tiene es que está muy convencido, digamos, Javier Milei y los libertarios en general están muy convencidos de lo que están haciendo, con una insensibilidad que nos parece tremenda, pero sí con una osadía, con una valentía que es necesario reconocer en términos de hasta qué punto va a llegar, ¿no? En principio esto, la economía política, ¿de qué se trata? La economía, más allá de algunos economistas que pretenden que son solo números, tiene acompañamiento con la cuestión política, digamos, porque de alguna manera definen las relaciones sociales de producción, definen cómo nos vinculamos, definen cómo vivimos, definen gran parte de nuestra situación y nuestra forma de vivir en el mundo. Por lo tanto, creo que caracterizar la economía política de Milei es partir de eso. ¿Cuál es su cosmovisión del mundo? Su cosmovisión, como lo han escuchado, es directamente la liberalización total de los mercados, y justamente esto se liga con la convocatoria de hoy de pensar qué Estado queremos. Bueno, el Estado que quiere Milei es el Estado mínimo, un Estado, por eso gran parte, digamos, de la ofensiva que él está planteando es contra el Estado y sus intervenciones en la vida pública, y por lo tanto me parece muy pertinente que hoy discutamos esto. Entonces su horizonte, su objetivo es ese, ¿no? Liberalizar los mercados resuelven, el sistema de precios resuelven, no existen las personas, existen, digamos, solamente agregados económicos. ¿Cuál es su estrategia, digamos? Ese es su horizonte. Bueno, ¿cuál es su estrategia? Él plantea la desregulación total de la economía, ¿sí? Vamos a escuchar mucho, liberalizar los mercados, que el Estado ha oprimido y demás. Nosotros lo que decimos ahí, que siempre hay regulaciones en la economía. Y si no está el Estado, están otros, digamos. Entonces vamos a discutir un poquito a lo largo de esta presentación qué significa desregular. Desregular significa que el Estado se corre, pero hay otros que van a regular esa economía. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y después, en términos de estrategia económica, él dice, bueno, el principal y único problema en Argentina es la inflación en este momento, y esa inflación es culpa de la emisión, unicausal, digamos, y esa emisión es culpa del déficit que genera emisión, y por lo tanto, la culpa de la inflación, los motivos, qué es lo que propicia la inflación, es el Estado, básicamente. Esa es la relación que hace. Su idea es que justamente atacando la inflación va a generar las condiciones para el crecimiento económico. Una vez que se estabilice la economía, van a venir esa lluvia de inversiones, decía Macri, porque este gobierno de alguna manera es continuidad del gobierno de Macri, y esto va a generar crecimiento. ¿Cómo lo está haciendo, digamos? ¿Cuál es su plan? Decíamos, de horizonte, liberalizar los mercados, su estrategia, desregular y bajar la inflación, ¿sí? Todo lo que hizo es lo contrario, de la inflación vimos que creció, pero bueno, ahora lo vamos a discutir un poquito más. Su plan de acción. Su plan de acción es de shock, digamos. Acá, en la historia argentina, por lo menos de la democracia hasta acá, nunca hubo un ajuste de las dimensiones que ha realizado Javier Milei en tan solo 2 meses. 2 meses y va a cumplir 3 meses. Esto es inédito. Los datos que vamos a compartir, que lo pueden ver, después voy a subir la actualización de los datos que les compartimos por el Drive, pero son tremendos, digamos. ¿Por qué se produjo este ajuste? ¿Cómo lo está haciendo? Hay 2 etapas, ¿no? Una es un shock, como dijimos, que vamos a ver cuáles son los ingredientes, pero básicamente el título es licuadora y motosierra, ¿no? Y otra segunda etapa, que también ya está lanzada, que son las reformas estructurales. ¿Por qué hay 2 etapas? La primera es un shock que va a generar y generó ya una redistribución del ingreso de las mayorías, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las personas que viven de su trabajo, hacia un cierto grupo económico que fueron los grandes beneficiados, digamos, de las primeras políticas de Milei. Ese shock, esa transferencia de ingresos, lo que quiere con la segunda etapa, que es las reformas estructurales, es hacerla permanente, ¿sí? Y ahí vamos a algunos datos. Cuando asumió Javier Milei, devaluó 100%, o sea, duplicó, más que duplicó el tipo de cambio. No hay problema. Sí.
Sí, me imagino. Yo no voy a dar mejores noticias porque no hay muchas noticias buenas para dar, pero básicamente, digamos, lo primero que tuvimos es una fuerte devaluación. Esta devaluación con la idea de reacomodo de los precios relativos, que algo de eso que parece complejo, es básicamente liberalizar precios y digamos, de alguna manera buscada, esta devaluación es generar una transferencia de ingresos, es el ingrediente principal de esta licuadora de ingresos y de ahorros que implicaron las primeras medidas de Javier Milei, una devaluación de 118% y la liberación de precios básicos. Básicamente lo que escuchamos con el DNU, ¿no? Las prepagas, liberó las prepagas, muy fuerte el combustible, digamos, el precio de la nafta hoy está a precio dólar, que justamente con una devaluación de estas dimensiones, imagínense, y además le está liberando el mercado exportador, es decir, nosotros en Argentina que producimos, nosotros y nosotras en Argentina que producimos petróleo, tenemos que pagar el precio de importación de ese petróleo y de ese gas, ¿sí? Esto, es decir, desbaratar cualquier tipo de regulación sobre precios. Esto hizo que en 2 meses tengamos el 51% de inflación, estos datos son conocidos, y que básicamente sea esta inflación el principal ingrediente de esta gran licuadora de ingresos y de ahorros, porque además bajaron la tasa de interés, no me voy a meter en eso, pero básicamente es adrede, digamos. Lo que queremos compartir nosotros es que esto es una política del gobierno nacional que adrede buscó este shock inflacionario para licuar ingresos en la economía. Y esto claramente los dicen los números, si pueden ver en los informes del MATE, ¿no? Pero en diciembre cayó un 14% el salario, ¿sí? En la provincia de Santa Fe, hoy miraba los datos de diciembre, un 12% cayeron las remuneraciones, es decir, el costo salarial de la provincia de Santa Fe, del Estado provincial, cayó en un 12%, a nivel nacional un 10%. Es mayor la caída, por supuesto, en los sectores informales que en los formales, pero en promedio un 14% menos de ingresos, es decir, de poder adquisitivo. Es decir, podemos comprar 14% menos. Esto acumulado con el gobierno de Macri, que nos licuó un 20% los salarios, más un 8% de Alberto Fernández, hoy un 14%. Estamos acumulando una pérdida salarial inédita en la historia argentina. Y que hay que decir también del salario, que en un solo mes, con este 14%, es la caída más rápida que se produjo en la historia. Nosotros en la crisis 2001-2002, esta crisis duró en el tiempo, los salarios promedios cayeron un 28%. Pero ese 28% se produjo en 14 meses, ¿sí? Ahora, en un solo mes, un 14%. La mitad de esa caída de la gran crisis 2001 solamente en un mes. Es muy rápido. Además, otros datos que tenemos ahí para compartir es que siempre el salario, ¿sí? En la historia argentina, el salario alcanzaba un solo salario promedio, no es que todos los trabajadores y las trabajadoras podían hacer eso, alcanzaba para pagar la canasta básica de alimentos, la canasta básica total, es decir, para no ser pobre. Hoy, un solo salario del promedio, que estamos incluyendo un montón de trabajadores que ganan y ganan bien, digo trabajadores porque en general son varones que ganan y ganan bien, no alcanza. Es decir, nosotros en 2015 el promedio superaba el 37% de lo que necesitaba para no ser pobre una familia. En cambio hoy está un 21% por debajo de lo que necesita una familia para no ser pobre. Los números son terribles. Jubilaciones, aún peor. En 2 meses, porque ahí sí tenemos datos para enero, un 25% de recorte en las jubilaciones, es decir, un cuarto de las jubilaciones. Si esto se suma a lo que cayó con Macri, que la jubilación mínima cayó un 14% con la reforma previsional de Macri en su momento, Alberto Fernández la mantuvo a la jubilación mínima, no el resto de los haberes, pero Milei en 2 meses lo recorta un 25%. Estamos hablando de caídas que nunca se dieron en la historia. Por un lado, la licuadora. Esa es la licuadora. Un shock inflacionario, ingresos que no se ajustan a ese nivel, caída de nuestro poder adquisitivo, mucha gente con una tasa de interés negativa perdiendo sus ahorros o cambiando, como festeja el presidente, los dólares que acumularon para poder sobrevivir. Estamos hablando de quienes tienen ingresos medios. Por otro lado, la motosierra, el otro título, ¿no? Y hay algunos datos, ¿no? Consiguió el equilibrio fiscal en enero, pero ¿a qué costo?
1/3 del ajuste fiscal, como dijimos, las jubilaciones. El 10% los salarios. Obra pública, ahí está la motosierra. Se recortó en obra pública un 18%. Estamos hablando de números muy elevados. Es decir, 18% es que 2 obras de 10 se dejaron de hacer, ¿sí? Subsidios de energía, esto es medio mentiroso, porque en realidad es una deuda que tiene con Gamesa, pero recortó 17% porque no pagan los subsidios, que todavía no entra en vigencia la actualización tarifaria, que va a ser otro ingrediente de la licuadora en los meses que se vienen. Transferencias a provincias, 6%. Por primera vez en la historia, lo que gasta el Estado Nacional en deuda, digamos, ¿quiénes son los privilegiados dentro del presupuesto? Solamente la deuda pública. Lo único que creció en términos reales, es decir, considerando la inflación, es la deuda que paga el Estado a sus acreedores. El resto de las partidas, todas en disminución. Y es por primera vez que lo que pagan deuda supera lo que pagan jubilaciones. El gasto jubilatorio siempre fue el primero en el ranking. Es el gran, digamos, lo que lleva gran parte del gasto, ¿no? Por primera vez la deuda supera las jubilaciones. ¿Y esto qué quiere decir también? Porque esta motosierra, que además son compañeras despedidas, como decían las compañeras que están resistiendo por los despidos en discapacidad y en otras reparticiones, en la FISU, en muchas reparticiones nacionales, eso también es motosierra. Pero además, lo que significa, nosotros decíamos, el salario se pierde su poder adquisitivo, pero también perdemos salario indirecto, porque si se desfinancian las provincias, esto es menos plata para salud, menos plata para educación y demás, caen beneficios que tenemos como ciudadanos, construidos, ganados y demás, van a ser peores, digamos. Eso significa que se recortan nuestros salarios, nuestros beneficios sociales. Y además de esto, mucha gente, con el incremento de la medicina prepaga, no va a poder acceder, va a ir a las obras sociales que puede volver, las obras sociales desfinanciadas, y si no va a ir al sistema público. O sea, vamos a tener mayor demanda en el sistema público, lo mismo en educación, y por lo tanto vamos a tener mayor demanda con menores recursos. Realmente es muy estructural el cambio que se va a producir en el futuro. Sí. Bien, buenísimo, me encanta que... Bien, me dice Lorena que explique el salario indirecto. El salario, nosotros, digamos, hay dos formas de ver el bienestar de una población, digamos. Una es por la cantidad de ingreso que tiene y cuánto puede pagar, ¿sí? Esto también lo podemos trasladar a otras esferas y análisis de la vida. Una es el ingreso, ¿sí? Cuánto ingreso tenemos y cuánto podemos consumir con ese ingreso. Y otro es nuestro bienestar. Nuestro bienestar no depende solo de nuestro ingreso, depende de cómo llegamos al trabajo, si usamos transporte público, depende de cómo llegamos, si usamos transporte automotor porque no nos queda otra, del combustible, depende de nuestra salud, digamos, cómo accedemos a nuestra salud, depende de cómo accedemos a la educación y demás. Entonces, además del ingreso, cuando está el Estado presente, hay un montón de beneficios que tenemos como personas que habitamos y trabajadores y trabajadoras que habitamos en el país, que están complementando ese ingreso y que no los vemos, pero que salen, bueno, por supuesto, se financian con los impuestos, bla, bla, pero en definitiva, digamos, los provee el Estado. Por eso es tan importante la pregunta que ustedes traen hoy de qué Estado necesitamos. Ese Estado, esa solución que provee el Estado de manera complementaria a la decisión individual de gastar, se llama salario indirecto, es decir, cuánto el Estado nos está ayudando para complementar nuestras necesidades. Las necesidades se satisfacen o con ingreso o a través del uso público de recursos que son de todos. Por ejemplo, el transporte, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación. Si se degrada todo lo que acompaña a nuestra vida, además de lo que podemos comprar, se degrada nuestro salario, nuestra sustentabilidad vital, digamos, nuestra capacidad de sustentarnos económicamente. No sé si fue clara o sí. Cualquier cosa me pueden interrumpir también. Yo soy economista y a veces nosotros pecamos mucho en cuestiones técnicas, pero básicamente esta licuadora y esta motosierra ya significa una transferencia de ingresos. Nosotros ahí le compartimos, en el Drive también pueden verlo, que es un cálculo que hacemos de cuánto dejamos de percibir en estos meses de que asumió Milei, en un mes solamente en diciembre, y es muy difícil el número porque es 1,6 billones de pesos, o sea,
es como 2 veces millones, son muchos ceros. De eso, digamos, esa pérdida de 1,6 la dejamos de percibir como de nuestro ingreso, pero también la dejó de percibir el Estado como cargas y aportes sociales. También la dejó de percibir las obras sociales sindicales y algunas privadas también, que si se baja el salario, baja los aportes y las contribuciones y baja el aporte que uno hace a la obra social. Y también dejaron de percibir los sindicatos, básicamente. Entonces es una desfinanciación de todas las herramientas que hemos construido históricamente como trabajadores y trabajadoras organizándonos, ¿sí? Esas herramientas también incluyen la salud pública, la salud, digamos, organizada a través de los sindicatos, que son las obras sociales sindicales. Eso se está desfinanciando. Además, después vamos a ver, se está desregulando, que ahora esto es para el cierre. Entonces, en definitiva, esto significa una transferencia de ingresos. Y cuando hay perdedores, siempre hay ganadores, porque si bien es una suma cero, porque la economía es dinámica, sí hay claros ganadores de este modelo, mientras los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares estamos siendo totalmente ajustados, los exportadores tienen un dólar más alto, los bancos, ayer estábamos terminando el análisis sectorial bancario y han incrementado sus ganancias en términos inéditos por la fuerte devaluación, porque tienen muchos dólares o títulos en dólares y por lo tanto es un shock de ganancia, básicamente. Lo que para nosotros es un shock de pérdida, para ellos es un shock de ganancia. Los bancos, las energéticas, las empresas de hidrocarburos, digamos, son sectores claramente beneficiados. Entonces, lo que estamos hablando no es que todos estamos pagando esta crisis. Ni siquiera discuto la casta, porque todos sabemos que el ajuste no lo está pagando la casta, porque la casta es una intelequia que nadie las puede definir. La está pagando solamente el pueblo trabajador, solamente las mayorías, y hay sectores empresariales que son los beneficiarios. Que quizás podríamos hablar que ellos son la casta, bueno, ellos son los predatorios en este momento y ellos están teniendo beneficios extraordinarios. Entonces decíamos, primer paso de Milei, licuadora motosierra, plan ejecutado, acá estamos resistiendo y organizándonos. Y lo que se viene, y en parte se cumple en el DNU y que se viene en los próximos años, son las ofensivas más estructurales, es decir, las cosas que todos los gobiernos neoliberales han intentado hacer, pero con una virulencia y una rapidez y en un clima, diría yo, político, mucho más propicio para implementarlas. Y que son las cosas que nosotros tenemos como desafío defender. ¿Cuáles son las reformas estructurales? Voy a ser breve porque hay un montón para discutir de esto. La primera y principal, reforma laboral. Conocemos todos qué implicancias tiene la reforma laboral. Básicamente beneficiar a los empresarios, perjudicar a quienes trabajan, precarizar la fuerza de trabajo para que todos seamos agentes de nuestro trabajo y seamos monotributistas y no nos podamos organizar con otros, no tengamos sindicatos y no podamos luchar porque somos esenciales, ahí sí somos esenciales, ¿no? La reforma laboral, que está frenada ahora el DNU, pero que van a enviarla por ley seguramente, hay que ver cómo termina eso. Reforma previsional, hay que ver qué anuncia Milei hoy, si alguien tiene ganas esta noche, es un plan terriblemente... Pero bueno, se está hablando, por supuesto que ya licuó jubilaciones, ahora lo quiere hacer permanente, decimos, ya hizo. ¿Cómo lo hace permanente? Se está hablando de algún tipo de diferenciación, usando algo que está instalado en la sociedad, de quienes aportaron 30 años tienen más derecho de quienes no aportaron, y acá ligo con lo que el 8M vamos a estar diciendo, es decir, las mujeres trabajamos, tenemos trabajo no remunerado, y eso se reconoció con las jubilaciones para amas de casa, que es a quienes se va a atentar ahora, porque cuando dicen no tuvieron los aportes, somos las mujeres mayoritariamente, o quienes estuvieron precarizados y no pudieron aportar, porque básicamente estuvieron por fuera de las relaciones laborales. Control del comercio interno, ya se levantaron muchas de las medidas que podemos discutir su eficacia o no, pero que eran herramientas que teníamos para protegernos de los precios. Liberar el comercio exterior, desregulación financiera, algo se hizo con el tema de las tasas de tarjeta de crédito y demás. Privatizaciones, por supuesto, no podía faltar. Lorena va a contar un poco más seguramente del ciclo histórico, de la apropiación de nuestros recursos, ustedes y nosotras y nosotros como grandes defensores de lo público, la privatización y las compañeras del Banco Nación están luchando mucho por eso. Desregulación de inversiones, básicamente acá, de vuelta. Ajuste para todos, menos para algunos sectores. Desregulación de inversiones significa que vengan los capitales, porque este es el modelo de Milei, ¿no? Nosotros acá, en pesos, no podemos vivir, que vengan los dólares. Que vengan los dólares, ¿cómo les damos todas las facilitaciones?
¿Qué dólares van a venir? Si vienen, van a venir para inversiones de extractivas, litio, hidrocarburíferas, bla, historia ya conocida, blanqueo para los grandes capitales y, bueno, lo que ya se implementó, la regulación de obras sociales. Esto imagino que ya saben que a partir del decreto que sacó Milei, hoy un trabajador ingresa, y el trabajador que ingresa en general, el trabajadora que ingresa, en general son jóvenes, entonces las obras sociales sindicales y otras obras sociales se van a quedar con quienes tienen más años, que necesitan más servicios de salud, y los nuevos trabajadores, probablemente los que tengan mejores ingresos, irán a una prepaga, digamos. Entonces, esa es la desregulación que está haciendo Milei, que básicamente vuelve a tener nombre y apellido, que son las prepagas, que van a beneficiarse con la crema de quienes tienen mayores ingresos, y las obras sociales y la organización sindical van a ser las más perjudicadas. Este es el panorama. Ahora, bueno, como para poder, me parece que las compañeras van a seguir por esta línea, pero a mí se me ocurría como, más allá de traerle malas noticias, pensar en estos dos ejes, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para adelante? Está claro que estamos todas acá para defender nuestros derechos, y esto son los derechos sindicales a través de la defensa de nuestro salario, de nuestras organizaciones, son los derechos de las mujeres, son los derechos de las disidencias, son los derechos que en todos los territorios, en los barrios populares, con el recorte de los fondos para urbanización, son todos los derechos que estamos acostumbradas a proteger, pero me parece que también el gran desafío es la defensa de lo público y lo común. Es decir, me parece muy pertinente la pregunta que eligieron para este encuentro, qué Estado necesitamos, porque para mí justamente apunta a la defensa de lo común, de las soluciones, de lo colectivo, que el presidente quiere descolectivizar todo. Bueno, creo que nosotras queremos colectivizar todo, y si algo sabemos como mujeres y militantes feministas es que los cuidados, la idea del cuidado, la idea de lo común, de lo público, contra la privatización de la vida, que es lo que pretende Milei cuando él quiere liberalizar los mercados, significa eso, que lo público ya no sea una opción, que sí o sí nos salvemos cada uno individualmente a partir de lo privado y cuánta plata tenemos. Entonces me parece que el concepto, además de defender los derechos ya adquiridos, es pensar cómo defendemos el concepto de lo público, cómo defendemos la idea de que la comunidad es la que se salva y no individualmente las personas. Básicamente creo que el gran desafío es, en paralelo, que defendemos y protegemos lo que tenemos, es poder volver a convencer, volver a enamorar a las grandes mayorías que en estos últimos tiempos se ha sentido tan desprotegida, que ha acudido a salvaciones fáciles y demás, de que la salida es colectiva, de que lo público es colectivo, de lo que somos, gran parte es porque el Estado estuvo presente, que la meritocracia es un cuento que nos han inventado. Me parece que ese es el gran desafío, es decir, luchar contra una cosmovisión del mundo neoliberal que lo que nos obliga es a privatizar todos nuestros espacios y a creer que nos salvamos solos y solas, y eso no es posible. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya entramos con mucha emoción. Bueno, muchas gracias Lili, muchas gracias a todas las compañeras que se pusieron al hombro a organizar este encuentro en tan poco tiempo. Hicimos mucho esfuerzo porque estamos en muchos frentes. Le agradezco a Nati, no nos conocíamos, nunca habíamos compartido así una instancia de encuentro, y bueno, me alegra mucho que hayan estado acá y que me hayan dicho que sí, sin conocerme, y que hayan compartido este panel con nosotras y nosotros. Le agradezco a las compañeras de ATE, a las que están acá y al resto de las compañeras que son muy queridas para nosotras y nosotres. Así que bueno, que hayan hecho el esfuerzo también para estar hoy acá. Se hace muy difícil organizar muchas cosas por los tiempos, por todos los frentes que estamos trabajando y transitando desde ATE. También les quería contar que bueno, ayer estuve en Santa Fe, en una convocatoria que hizo el gobierno de la provincia, la Secretaría de Géneros y Diversidades, porque ahora es Secretaría, ya nos bajaron el rango, no es más ministerio,
y vamos retrocediendo en derechos, pero bueno, presentamos un proyecto que tiene que ver con nuestro programa, que fueron de los 4 años anteriores, que fue el programa Piso, que llevamos adelante, y uno de los puntos donde trabajamos ese programa era la ATE Diversa, la biblioteca digital que tenemos acá, que nació acá en ATE Rosario, y que bueno, presentamos un proyecto para seguir profundizando y seguir sosteniendo esa biblioteca, porque nos parece muy importante como herramienta para todas las trabajadoras, para las organizaciones, para los que transitan educación también, para todos los ámbitos. Así que bueno, entre 360, acá está Lu, que nos ayudó a presentar el proyecto, que está desde el DGEM, que ya no es más departamento, ahora ya tenemos secretaría. Bueno, pasaron muchas cosas en estos años, pero bueno, lo importante es que en 360 proyectos que se presentaron, bueno, quedaron 100, y entre ellos 100, nuestro proyecto de ATE, que creo que fue el único sindicato que presentó proyecto. Así que bueno, ayer fui a firmar el convenio, contarles eso. Y bueno, vamos a seguir, por supuesto, en ese camino. También es necesario esos aportes para poder sostener los proyectos que queremos llevar adelante, que a veces no se puede todo. Bueno, y como decía Lili al principio, eso, qué importante poder llevar adelante este encuentro de trabajo, producción, géneros, que lo pensamos para trabajar directamente con nuestras compañeras y compañeros, con las trabajadoras de ATE. No lo pudimos ampliar más allá, hubiésemos querido, pero bueno, se hace todo muy complicado. Y bueno, y como decía Clary, nuestra organización va a cumplir 100 años, 100 años que bueno, no sé, que capaz que muchos y muchas no saben. Nosotros somos Personería Gremial número 2, es una de las primeras personerías en el país. Y bueno, y decir que este sindicato ha atravesado una historia de transformaciones profundas en materia económica, productiva, comunicacional, social, y por ende de las formas de transitar hasta la afectividad y los vínculos. Así que bueno, mucha historia, y mucha historia nos marca en este lugar, que han pasado tantos dirigentes y dirigentas, y que fue protagonista de muchas gestas obreras, como los rosariazos. Así que para nosotros estar siempre acá es más que importante. Bueno, voy a ir leyendo algunas cuestiones porque no quiero perder nada. Me parece que todo es importante. Que en Argentina hubo 3 reformas del Estado y tenemos la pretensión de una 4ª en desarrollo. El rasgo más común es que atacaron las instituciones que quedan como semilla de comunidad, de encuentro social. La primera reforma del Estado, bueno, voy a hablar de los últimos 50 años, fue en la época de la dictadura, del 76 al 83. La segunda en la década de los 90, no lo quiero nombrar, pero ya todos sabemos quién es. La tercera durante el macrismo, también. Y pensaba recién cuando hablaban las compañeras, y Nati un poco lo dijo, y un poco lo implícito, lo que dijo Clary de esto de, bueno, que como que estamos trayendo todas malas noticias, porque nos llevan a eso, a que hoy acá en este panel solo tengamos que hablar de cosas terribles que nos están pasando los trabajadores y trabajadoras. Y me acuerdo, se me pasaba por la cabeza en ese momento cuando Fernando tuvo que leer las listas de despidos en fabricaciones militares en el 2018, que fue ya, bueno, en la década, en los 4 años donde gobernó Macri, que fue la tercera reforma que
que tuvimos en el Estado, intento también, porque muchas las frenamos, como ahora en las calles, y todas fueran, bueno, justamente implementadas por gobiernos neoliberales, a lo que hoy se suma, como la dictadura, el carácter ideológico fascista. Me atrevo a polemizar sobre esto y debatir. ¿No muestran acaso las derechas más definición política para implementar los cambios más profundos que saben que requieren sus modelos que los gobiernos progresistas? Aunque sí fueron modificadas para beneficio popular, cuestiones de gran importancia en distintos gobiernos democráticos, como las AFJP para dar paso al sistema público, o la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en las últimas décadas. Hay que caracterizar con sinceridad que ni la flexibilización laboral en los 90, ni las normas de la dictadura, como la ley de entidades financieras, fueron modificadas por ningún gobierno democrático. Ni siquiera cuando hubo lo que se llama hegemonía política con apoyo social mayoritario. Eso a nivel nacional. Ni que hablar del rol de los gobiernos de distinto signo partidario a nivel local y provincial, que siempre se ubicaron en un rol condescendiente con los sectores concentrados de la economía. Bueno, acá podemos poner un ejemplo. Hoy el intendente Pablo Haskins no se le cae una idea que no sea otra cosa que aumentar un 300% el boleto, como si fuera la única manera de financiar el sistema de transporte público. O sea, siempre nos ajustan a los de abajo, y que hoy, bueno, sabemos, acá hay muchas compañeras que trabajan en el cordón industrial o en oliveros, que hoy están gastando hasta 9.000 pesos por día para poder ir a trabajar. O sea, que si imaginan, tienen que ir todos los días a hacer 50 kilómetros para ir a trabajar, con lo que sale hoy el transporte, imposible poder hacerlo. En algunos casos, si sos monotributista, hoy tenés que cambiar la plata, porque directamente lo que vas a gastar en transporte te va a implicar prácticamente todo tu salario. Bueno, y también otra situación, estamos a la orilla de la cuenca de agua más grande de Latinoamérica y nos aumentan el agua 190%, y que ya a esta altura es imposible poder pagarla. Bueno, cosas que nos pasan los gobiernos avanzan en sacarnos también lo que se llama salario indirecto, como planteaba Nati, como el boleto educativo. Si bien lo han otorgado, bueno, hace unos días estuvimos realizando una marcha importante que organizaron los estudiantes, justamente porque no está muy firme el tema de que continúen con el boleto educativo. Los subsidios, la billetera Santa Fe que teníamos hasta hace un tiempito y que hoy ya no podemos contar, todo eso va siendo disgregado, restringido. Los tarifazos que vivimos repercuten directamente en tener menos posibilidades de vivir y hasta de sobrevivir. Planteando esto, es importante señalar que el actual gobierno nacional está en un feroz achique de la planta de trabajadores y trabajadoras. Lo hace mediante despidos, lo vimos hoy con las compañeras, lo estamos viendo con las compañeras de CONICET, con las compañeras de discapacidad, con las compañeras de desarrollo social, con las compañeras de superintendencia de riesgo de trabajo y con tantas y tantos. Caídas de contrato y reducción de los plazos de contratación. Esto repercute también en las provincias y en los municipios, donde también hay despido y discontinuidad laboral. Podemos plantear a nivel nacional compañeras que estuvieron recién acá con 25 años de antigüedad que están siendo despedidas. O sea, no despidieron
parecía como que iban a avanzar con despido a lo que tenían menos de un año de antigüedad, pero nos quieren meter más miedo, nos quieren disciplinar y están despidiendo compañeras que están a punto de jubilarse, compañeras que están embarazadas, compañeras que que tienen certificado de discapacidad. Y también repercute en las provincias. Hoy tenemos 200 despidos en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio, el que era el Ministerio de Géneros y Diversidad, 41 compañeras. Y bueno, esas son las situaciones que tenemos. Si hablamos de precarización laboral, también tenemos que mencionar en la municipalidad los compañeros del móvil que trasladan las muestras de los laboratorios de los hospitales, los centros de salud hacia el laboratorio acá del CEMAR, están totalmente precarizados. Y si tengo que nombrar también como un ejemplo en la provincia, los compañeros de niñez, trabajadores y trabajadoras recontra precarizadas y precarizados que trabajan con poblaciones súper vulnerables, y también ellos como trabajadores y trabajadoras están vulnerados en sus derechos y además sin posibilidad de nunca pasar a planta, como los becarios utilizan esas figuras para siempre tenerte en situación de precarización laboral. En materia económica, el deterioro del salario y el poder adquisitivo no tiene parangón en los últimos 20 años, tanto en su rapidez como en su cantidad, y quiero detenerme en esto porque nos quieren vender el buzón del déficit cero y la tierra prometida después del sufrimiento. Les pregunto, si al restaurante nos hace retroceder 25 casilleros en un juego de 50 con los grupos concentrados, mientras ellos avanzan 50, ¿dónde está la casta pagando esta crisis? ¿Dónde queda la posibilidad de mejorar si en realidad tenías 100, te sacan 50 y te prometen 30 en 10 años? ¿Se dan cuenta que para nosotros nada va a mejorar en lo real? Cada devaluación del peso implica una enorme transferencia de ingresos, como explicaba Nati, que beneficia a los sectores que ganan siempre. A esos que la juntan en pala y que se llevan toda la plata de acá, que sale del puerto, acá nomás, no vamos tan lejos, muy cerquita de acá. Se la llevan, la juntan en pala y se llevan el 80% de la materia prima de todo el país. Si el déficit cero es con la pobreza de los trabajadores activos y jubilados y 27 millones de personas que pasan hambre en el país, del pan, ¿a quiénes beneficia? Las medidas económicas que está tomando este gobierno en sus primeros 70 días, ampliaron la pobreza significativamente, sobre todo atacando a nuestras infancias. Los salarios cayeron en picada, a quienes no tienen trabajo le quitan lo poco que percibían y lo congelan, quienes pagan jubilaciones lo quieren convertir en planes sociales para no actualizar montos y quitar en lo material y lo simbólico el sentido de dignidad de estos trabajadores y trabajadoras. Esto reconociendo que hoy la mínima es miserable, pero con este esquema será peor. Esta inestabilidad, las agresiones constantes del gobierno para el conjunto de la sociedad, la pobreza, vienen acentuando problemas de salud mental. Hace un ratito hablábamos, antes de comenzar este encuentro, con las compañeras de salud mental. Hay que mirar con detenimiento ese aspecto, porque aumentan los casos de depresión, aumentan los casos de suicidios, de intentos de suicidio, ya lo hemos vivido en el 2001, hablan algunos de neurosis, de las neurosis del trabajo. El capitalismo poniendo jaque nuestra propia vida. Pese a todo esto hay que decir que ha sido muy fuerte nuestra reacción como trabajadores y trabajadoras. Hay que seguir peleando contra la ley ómnibus y el DNU, porque no se trata solo de frenar la destrucción del país,
las relaciones laborales y el reconocimiento de las asimetrías que sufrimos como mujeres y disidencias. Es proteger el país, la producción industrial, agraria, manufacturera y hasta de servicios. Cuando mencionamos el carácter ideológico de este gobierno, esto se refleja en el mamarracho de prohibir el lenguaje inclusivo, el ataque a las mujeres y diversidades de forma permanente, cosa que comparte con referentes de la derecha internacional como Trump y Bolsonaro. No es inocuo. Viene a desconocer las tareas de cuidado, viene a pretender ocultar las sujetas y sujetes políticos que nos visibilizamos en las luchas y conseguimos derechos. Ojo con esas bombas de humo que también son un disparo a la conciencia. Mirando de frente la embestida, las compañeras nos estamos organizando. Ahí acá mis compañeras decían, estamos participando de las asambleas del 8M, estamos, en el caso de Rosario, bueno, también estamos en todo el país, ATE está participando en las asambleas hacia el 8M, donde lo central tiene que ser el trabajo. Estamos participando en la asamblea, desde la Asamblea Levo Transfeminista. Estamos participando y participamos históricamente en los encuentros de mujeres. Así que nuestra participación desde ATE en todas estas luchas es permanente. En ese camino nos seguimos preguntando sobre el rol de los sindicatos antes y ahora, en torno al Estado y sus potestades. Nos preguntamos, los sindicatos, ¿qué Estado necesitamos? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Era bueno antes del triunfo de Milei? ¿Qué se hizo mal antes y se agudizó ahora para llegar a estas circunstancias? El tema de destruir la noción colectiva con perspectiva social e igualitaria, o ver cómo se solidifica en serio ese carácter en hechos concretos. ¿Es posible una sociedad mejor? ¿Con exclusión, pobreza y pibes creciendo con hambre? Yo creo que violando la Constitución Nacional no construimos un mejor país. Y que es central hablar del trabajo en todas sus formas. El rol que tenemos como mujeres trabajadoras y diversidades. El rol como mujeres trabajadoras incluso en las tareas no pagas de reproducción de la fuerza de trabajo, porque el feminismo sin perspectiva de clase termina con debilitar el movimiento. Dejo esos interrogantes para avanzar en el próximo panel, que va a ser a la tarde, después de que compartamos un almuerzo. Y bueno, la verdad que se hace muy difícil en este contexto, y teníamos preparado ahí el tema de tirar algunos números en relación al salario. Hoy acá hay docentes, compañeras docentes. Hoy los estatales en la provincia de Santa Fe no tenemos ninguna propuesta salarial. Las compañeras docentes tienen el 7% de propuesta salarial sobre un 50, más del 50% de inflación. Ya estamos hablando de récord, que 2 salarios mínimos no alcanzan a cubrir la canasta de indigencia. Los trabajadores y trabajadoras estatales estamos por debajo de la línea de indigencia. Bueno, podemos hablar de muchísimos temas, pero bueno, quiero agradecer la presencia de todas y todos y todes, que sigamos participando en la próxima etapa, y que participemos de todas las instancias del sindicato. Nosotros nos estamos organizando para el 8M, que viene muy bien, que vienen con discusiones y debates que son necesarios. Y bueno, estamos acá debatiendo, así que imagínense, todos los espacios estamos en la misma situación y estamos trabajando también la unidad.
que es muy difícil, y yo quiero contarles también que fue muy importante nuestra acción desde ATE y desde la CTA para la unidad de la marcha del 24 de enero. Eso fue muy importante nuestra participación, y tiene que ser importante también en unificar también a todas las mujeres y disidencias trabajadoras de nuestra ciudad para que podamos participar de la marcha y que podamos todas juntas y juntos construir esa unidad que necesitamos en esta etapa, porque como decía Nati, nadie se salva solo ni sola, o como decía la Cele, la salida es colectiva. Bueno, vamos por ahí con mucha fuerza, y que somos laburantes y que bueno, que estamos acá. Yo no hablo de solo resistencia, sino de acción. Por eso hacemos todo lo que hacemos, por eso estamos en la calle todas las veces que podamos. Gracias.